Me da mucho gusto recibirla. Y siempre, no está Vicente, abogada, pero estoy yo. Sí, Estoy sí, yo no me dijeron, qué bueno, qué bueno. Sí, yo lo he oído y me mucho da cuando está usted conversando con Vicente. muchas gracias. Abogada, cómo estuvieron las cosas esta semana en Estados Unidos? Así como están de calientes, decimos en México. Ay, la verdad que es una cosa increíble, pero verdaderamente, sobre todo para la comunidad de indocumentada, es verdaderamente una pesadilla. Pero bueno, tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos y verdaderamente todavía hay mucha gente que sí ha estado pasando por sus procesos migratorios que ya estaban andando y que hemos tenido miedo que no los cancelen o algo así, pero no ha pasado nada de eso, gracias a Dios, por lo menos con las personas que han estado con nosotros y que hemos estado nosotros guiando durante todo el tiempo. Pero hay muchas cosas que están pasando que son bien feas y que verdaderamente sí pueden ser pues cosas que nuestras familias pudiesen tener que enfrentar, porque es una estrategia para asustar y promover que los indocumentados se regresen a sus países voluntariamente, según ellos. Pero para hacer eso, entonces lo que hacen es que le hacen la vida imposible. Y están haciendo muchas cosas, algunas cosas que ni siquiera todavía se saben así abiertamente, pero están queriendo quitar, bueno, le están quitando los beneficios, le están haciendo movimientos a la información de de las diferentes partes del gobierno para poder entonces unirlas y ver si hay personas que están se conocen como indocumentadas, pero que están en alguna otra cosa y que pueden entonces llegar a ellos. Verdaderamente es una pesadilla lo que estamos viviendo, pero tenemos que seguir haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Y lo que sí también me alegra mucho que por lo menos creo que a través de este programa se está oyendo de que las personas deben, si pueden, deben hacerse ciudadanos estadounidenses si es que si quieren tener una permanencia aquí en los Estados Unidos, porque la residencia, aunque es le da a uno la oportunidad de vivir aquí y trabajar, no es permanente, aunque la gente dice que es una residencia permanente, no es permanente y pueden usar muchas cosas, muchas maneras de llegar a decir que ya la persona no necesita o no debe tener esa residencia. Y usted sabe, lo están diciendo todos los días ahora en la televisión, que le han quitado la residencia a uno, que le han quitado la residencia a personas que han estado aquí mucho tiempo. Así que hay que tener mucho cuidado y los que tienen que tener más cuidado todavía que nadie son los que ya han tenido algún caso en el sistema migratorio antes de este momento. Es decir, que si vamos a ponerle que ellos tuvieron que ir a un juez, el juez le dio tiempo para tratar de arreglar o le dio tiempo para organizar lo que sea, algo que pudiera ayudarlos, para que un hijo creciera y pudiera pedirlos, o para que un papá ciudadano americano que estuviera afuera pudiera venir y hacer el papeleo con ellos. Pero esas personas que ya estuvieron alguna vez enfrente a un oficial, a un juez de inmigración, y ese juez de inmigración no les dio residencia permanente, sino que nada más le dio tiempo para poder tratar de ver qué hacer, esas son las personas que están en más peligro en este momento, porque cuando son arrestadas ya tienen un antecedente con inmigración y entonces eso lo están para entonces decir que ya la persona no tiene que ir a ver a un juez, no darle la oportunidad de hacer cosas que se deberían hacer o que se han podido hacer hasta ahora, y que él está quitando la oportunidad para que sean menos personas que entren al sistema a través de la corte. Y eso pues me da mucha pena porque yo sé que hay muchas personas que tienen esa situación y que se han sentido durante todos estos años, se han sentido hasta cierto punto cómodos y no los estaban molestando porque sabían que no eran personas que tenían casos criminales o algo así, sino que ya habían pasado por alguna situación donde sí inmigración sabía que ellos están aquí y que están aquí sin sus documentos. Por lo tanto, entonces
cuando de alguna manera se encuentran con ellos, entonces ya lo hacen como que esta es la segunda vez y pues, pues verdaderamente es una tristeza tremenda, pero hay que entender lo que está pasando y seguir haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Y para muchas personas que ya son residentes permanentes, deberían moverse a ser ciudadanos durante por lo menos hasta que podamos, ¿no? Porque él también quiere quitar las ciudadanías hasta para las personas que ya han estado aquí muchos años y que ya tienen ciudadanía. Así que no sabemos exactamente cómo va a parar todo esto, pero tenemos que seguirle dando el movimiento y no darles nada a ellos que puedan usar contra nosotros. ¿Qué le parece? Abogada, ¿y cómo vence uno el miedo? Yo le confieso, yo conozco mucho, yo viví como 15 años en Estados Unidos, así que conozco gente en Estados Unidos, pero ¿cómo vence uno el miedo cuando lo que dicen, por ejemplo, que está deportando activamente a miles de personas que entraron por la frontera de Venezuela, que entraron de Venezuela, de Centroamérica, que Biden los ayudó? ¿Cómo vence uno el miedo, abogada? Bueno, pero mira, vamos a empezar con eso que usted me acaba de decir. Las personas que entraron por la frontera de Venezuela y de otros países que se unieron cuando vieron que el movimiento de las personas de Venezuela estaba surgiendo algún tipo de que los estaban dejando entrar y que aparentaba que le estaban dando algo que después pudieran usar para quedarse ya como residentes. Desafortunadamente, eso verdaderamente fue todo yo digo, un show, porque yo supe desde el primer momento cuando hicieron esas cosas que lo que le estaban dando era una cosa que se llama un permiso temporal para estar aquí temporalmente. Pero eso no llega a residencia, eso no llega a ciudadanía, eso no llega a que ellos puedan, después que ya uno está aquí, que ellos no cambien de parecer y digan, bueno, pues ya verdaderamente la razón que ustedes dicen que tienen para quererse quedar no es una razón para darle asilo político y verdaderamente pues lo sentimos mucho, pero tienen que regresarse, que es lo que está pasando. Y de verdad les voy a decir, iba a pasar aún cuando no hubiera sido Trump. Y yo no creo que Trump es nada bueno de presidente para nadie, pero eso hubiera pasado ya de todas maneras para los venezolanos y esas personas que vinieron en esos grupos, aunque Trump no fuera presidente, porque eso le daba a ellos un momento para estar aquí en los Estados Unidos, para ver si había alguien que sí tuviera algo que hubiera sido una razón para asilo político, porque no lo podían decir abiertamente, venga fulanito o menganito, porque nos han ayudado en nuestras causas allá en Venezuela en contra del gobierno de Venezuela. Pero entonces vienen en el montón y cuando ya empiezan a hablar uno a uno, ¿no? La mayor parte de las personas venían nada más que como vienen casi todas las personas aquí a trabajar, ¿no? Queriendo trabajar, queriendo hacer sus negocios, queriendo hacer cosas que ellos han oído, se hacen y han hecho las personas de otros países cuando vienen a los Estados Unidos. Pero no tenían verdaderamente lo que se llama lo que se necesita para poder pedir asilo político. Y eso ya ha pasado aquí en los Estados Unidos unas cuantas veces, no solamente con Venezuela y los que le siguieron a los venezolanos al entrar a los Estados Unidos, pero ha habido grupos de haitianos, ha habido grupos de cubanos, ha habido grupos de muchos países que en vez de darle la entrada ya segura, lo que hacen es que le dan eso de una protección temporal hasta ver qué se puede hacer. Y esas personas pues no tienen verdaderamente ninguna manera de protegerse, si no es que vamos a poner que ya estando aquí se hubieran casado con un ciudadano americano y entonces ese ciudadano o ciudadana americana le puede pedir, pero casi ninguno de ellos hubiera tenido nada más, no hubieran tenido papás que nacieron aquí o no hubieran tenido hijos que nacieron aquí que entonces pudieran arreglarles. Por lo tanto, yo desde el principio no quise verdaderamente darle esperanzas a las personas que venían por ese lado de Venezuela y de otros países, porque todo depende de por qué los Estados Unidos dejaron a las personas entrar. Y si lo dejaron entrar, entonces tienen que pasar por el proceso de demostrar que si uno regresa al país de origen, entonces van a ser encarcelados,
ilegalmente, es decir, no por razones verdaderas, sino porque estaban en contra del gobierno que estaba presente en ese país, o por algo que no tenía nada que ver con el tener o el querer poder tener un negocio o querer poder tener casa o por nada de eso. Tiene que haber sido algo que el gobierno hizo en contra de la persona. Y eso pues es difícil de explicar, sobre todo a las personas que vienen de México, porque en México no estamos hablando de un país que el gobierno le está haciendo nada a la gente, sino que las personas venían y han venido a trabajar y verdaderamente son muy necesarios para la economía de los Estados Unidos, pero que el señor Trump le ha decidido usar como no sé, para que los demás vean que él va a hacer lo que le da la gana y que va a tratar de deshacerse de todos. Pero vamos a ver, hay que tener mucho cuidado, hay que vivir una vida tranquila, no meterse a estar en lugares donde puede haber, vamos a poner arrestos porque uno está tomando o porque uno lo para la policía y uno también lo ha arrestado porque estuvo tomando y están manejando, a no darle nada a ellos que puedan usar contra uno. Y estar lo más tranquilos posible en sus casas, haciendo en sus trabajos, porque también, así como estamos hablando de todo lo malo, yo les puedo decir, y de una semana a otra se los estoy diciendo, por lo menos las personas que han estado con nosotros y que han tenido que ir a Juárez, es decir, han tenido que salir del país para llegar y a terminar sus casos en Juárez, o aquellos que están haciendo unos trámites, pero que tienen que ir a hacer huellas o a llenar solicitudes nuevas por algo que ha pasado que se tiene que hacer. Nadie de esas personas ha tenido ninguna queja, ni le ha pasado nada, ni al contrario, han llegado y han estado muy felices de volver a estar acá con nosotros. Pero quiere decir que el sistema sigue moviéndose para hacer arreglos migratorios. Lo que ellos están haciendo es meterle miedo a las personas que están aquí, que a veces pudiesen llegar a arreglar si es que supieran que pueden hacerlo con lo que tienen, o hacer que las personas que no tienen manera de arreglar, pues ya entonces decidan quererse ir por no tener que estar con el susto de que alguien los viene a arrestar en la casa o que van a la iglesia y que los arrestan en la iglesia o esas cosas. Pero también yo creo por lo menos que en algún momento los dueños de los negocios, los dueños de las grandes fábricas, que son las personas que van a tener que entonces ver cómo van a reemplazar a esas personas en sus trabajos, van a tener que decidir si es que ellos van a hacer para ayudar a que personas que están aquí, sobre todo los que han estado aquí muchos años trabajando sin ningún problema con la ley, que pudieran llegar a tener su residencia permanente. Pero eso en este momento no se ve muy claro porque no hay voz que diga eso en este momento. Y por un momentito lo estuvieron diciendo durante el tiempo de Biden, pero nunca se llegó a dar de que de verdad pudieran hacerlo porque los republicanos no los dejaron hacerlo. Y los votos republicanos son los que tienen que estar ahí para poder llegar a tener un cambio en la ley en este momento. Y también durante Biden, porque él no tenía suficientes en el Congreso para poder decidir y que todo se hiciera como ellos querían. Así que sí, déjenme decirle algo que que yo le escucho mucho a la abogada Lourdes Monteagudo cuando la escucho, y sobre todo ahora que hay problemas. Si tienen algún problema, si tienen alguna duda, consulten a Asociados de México con la abogada Lourdes Monteagudo. La mayoría de sus clientes, eso lo dice la abogada, no lo digo yo, la he escuchado, la mayoría de sus clientes son mexicanos, pero pueden procesar sus trámites y si es aprobado les cobran, si no, no hacen nada. Si no sirven sus casos, si no van a avanzar, les dicen la verdad, ¿saben qué? No cuenta. Pero si tienen dudas en estos momentos que hay tantos problemas, la evaluación es gratis de sus casos, que la evaluación es el caso más importante, ¿cierto, abogada? Exactamente, eso es lo que hacemos y lo que yo creo que es lo mejor que podemos hacer para nuestra comunidad es poderle decir, sí, tienes cómo hacerlo y esta es la manera de hacerlo y esto es el tiempo que te va a demorar hacerlo, pero si haces esto ya estás protegido, aunque se demore más tiempo en el tener ya la residencia, o decirles,
francamente, no hagan nada, porque cuando ustedes se presenten a cualquier caso migratorio y tengan que dar huellas digitales y salga, vamos a ponerle de que uno entró o trató de entrar por la frontera una múltiples veces, ya eso le niega entonces el poder arreglar, aunque tenga un hijo americano, aunque tenga una esposa americana, uno tiene que saber lo que tiene, y eso lo hacemos con una evaluación gratis, completamente gratis, para poder entonces decidir si deben hacer algo. Y si deben hacer algo, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para llegar a la meta? Que es obviamente tener su residencia permanente, porque esa es la mayoría de las personas, eso es lo que necesitan, aunque hemos también movilizado a muchos a que se hagan ciudadanos. Si ya son residentes, háganse ciudadanos para que tengan voz y voto, porque cuando voten en las elecciones, espero que entonces vean bien lo que hacen y no vayan a votar otra vez por un Trump o alguien que se parezca y haga las cosas que Trump está haciendo, porque eso sucede aquí en los Estados Unidos. Y en esta última vez, resulta de que hubieron mucha gente que ahora están diciendo, yo no sé por qué yo voté por Trump. Bueno, pues él ya había estado con nosotros anteriormente y se veía que él no era amiguito de nadie que que no fuera una persona de los Estados Unidos, blanca, de ojos azules, y que fuera de los grupos que lo apoyan a él. Así que entonces hay que tener eso en cuenta después, cuando ya uno sea ciudadano y uno decide votar, ¿no? Y aprender cómo saber qué es lo que la persona cree o no cree. Pero bueno, en ese momento es portarnos bien, no tener nada. Si tenemos algo ya en nuestros antecedentes, tratar de sacar copias de esos antecedentes para que ustedes se puedan ver qué es lo que está ahí, y entonces, como es parte de la evaluación, ver qué es lo que hay que pudiese negarle entonces algo que aparentemente pudiese ser algo que ustedes puedan tener. Y tener esa conversación, y sea con nosotros gratis, y que vengan y lo hagan con nosotros, o con alguien que les pueda dar eso. Aunque también creo que tengo que decir, porque la verdad que me molesta mucho cuando vienen personas que me dicen que han pagado a veces hasta $2,000, $3,000 por una evaluación, que entonces le dicen que o no puede hacer nada, o que lo que va a hacer algo que cuando me dicen lo que se supone que van a hacer, no va a salirle muy bien, que digamos. Entonces, yo no puedo decidir por otros abogados. Yo no sé exactamente por qué hay personas que se quieren hacer ese daño y darle información errónea a las personas que van con ellos, pero con nosotras dos, Ana Yacine y yo, y las muchachas, porque todas nosotras hablamos el mismo idioma, estamos siempre pendientes de los detalles, pendientes de que las personas que entran y quieren y pueden hacer sus casos lo hagan y puedan hacerlo bien, y que no haya ningún problema en el proceso. Pero todo lo que se puede hacer básicamente está basado en lo que ustedes hicieron o no hicieron, cuándo lo hicieron, cuántas veces lo hicieron, y necesitamos oír esa conversación para poderle decir si se puede o no le toquen, porque esas son las cosas que hay que hacer. Y las computadoras, que por cierto, lo vuelvo a decir porque tengo ya dos personas que vinieron con problemas, porque los hijos que han nacido aquí o que se han criado aquí creen que las computadoras es nada más de llenar un papelito para inmigraciones, ya nada más usar la computadora y llenar la solicitud. Si eso fuera, pues, yo le dijera a todo el mundo, coja su computadora y empieza a llenar papelitos, pero eso no funciona, porque esos papelitos, cuando entran al sistema, a ellos no le importa lo que usted escriba. Ellos entonces miran lo que usted escribe. Cuando ya usted le ha mandado su nombre, su dirección, dónde lo pueden ir a buscar, con información que le está diciendo a ellos, vamos a ponerle que usted no tiene manera de arreglar verdaderamente, que alguien pensó que iba a hacer algo, pero no se puede. Entonces, usted pues ya se entregó a inmigración, y al entregarse a inmigración de esa manera, entonces las posibilidades de poder hacer algo no son muy buenas, y de poder esconderlo son tampoco buenas, porque ya le entregó todo a ellos. Yo como abogada no le puedo decir que haga algo ilegal.
el estar aquí en los Estados Unidos se supone por ley, que ha sido una ley desde hace muchos años, uno no está cometiendo un crimen al entrar a los Estados Unidos sin un papel que diga que usted tiene permiso. Pero como las leyes son como son, entonces vamos a poner el hecho de que usted está trabajando, pues no, si no tiene un permiso de trabajo, se supone que entonces ya hay un problema ahí porque usted ya no puede demostrar que usted pasó por el proceso legal de hacer llegar allí. Y en una administración como la del señor Trump, ellos están criminalizando todo lo que uno hace, haciéndolo como que fuera un crimen, y entonces los oficiales de inmigración hacen lo que se supone que ellos harían y han hecho, porque también las personas creen que no ha sido de antes. Esto ha pasado siempre aquí en los Estados Unidos, donde habían redadas, donde habían gente que iban a trabajar a algún lado, y entonces resultaba que llegaba un montón de gente de inmigración y empezaba a pedir papeles, así como lo están haciendo ahora. Lo que pasa es que hemos tenido unos bastantes años cuando eso no se oía, no se veía. Y aún cuando se hizo, vamos a poner cuando el señor, ¿cómo se llama? Obama, él decía que él no quería ser conocido por el presidente que estaba sacando de aquí a los inmigrantes, trabajadores, gente que él sabía no eran malos ni nada, pero que por ley no estaban aquí legalmente. Y él fue uno de los que empezó a tratar de ver cómo hacer para que no fueran las cosas tan fuertes, tan duras, de que todo el mundo tuviera que ir a ver los jueces, que todo el mundo saliera deportado, sino que le diera algún tipo de ayuda de tiempo para ver qué se podía hacer para que la persona se pudiera quedar legalmente. Pero cambian los presidentes, cambian las ideas, y los únicos que pueden votar son los ciudadanos, y por eso queremos que si hay una comunidad muy grande, sobre todo de personas de México que están en los Estados Unidos, que tengan voz y voto, y para hacer eso tienen que llegar a la ciudadanía estadounidense. Y para eso, pues, se preparan, y depende de la edad, tienen que hacer más o tienen que hacer menos, pero nosotros, si quieren, lo podemos también ayudar a entender lo que hay que hacer y cómo se tiene que hacer. Aunque ya si uno está en ese plano, pues ya está más arriba, ¿no? Y no necesariamente tiene las mismas necesidades, porque ya muchos hablan inglés, otros que no lo hablan tienen en la manera que se hacen las ciudadanías. Si dependiendo de la edad, pueden tener menos preguntas o pueden hacerlo en español. Así que se pueden hacer muchas cosas, y por eso queremos que nos llamen para poder conversar su situación y entonces decidir, ¿se puede o no se puede? ¿Qué se puede o no? Porque verdaderamente eso es todo. Es cuestión de tener algo que podamos demostrar que nos ayuda a llegar a la meta que queremos. Sí, déjenme decirle antes de hacerle otra pregunta a la abogada Lourdes Monteagudo. Están en Chicago, pero atienden casos de todo el país. Es una cuestión nacional. Lo pueden llamar a su teléfono 773-847-6465. Y ella misma lo está diciendo ahora mismo. No pueden ayudar a todos. Por eso es necesario evaluar su caso, pero Estados Unidos vive tiempos difíciles, y el éxito de Asociados de México con la abogada Lourdes Monteagudo es que ofrecen la evaluación gratis y no aceptan casos que después de la evaluación saben que no va a llegar a buen fin, que no va a avanzar. Así que, y si hay alguien en el chat que tenga una pregunta, aprovechen ahora que está la abogada Lourdes Monteagudo contestando. Pero el éxito de su oficina es ese, que hay una evaluación. Si la evaluación dice que no avanza, no le van a cobrar. Cuando en otros lados le cobran, ya lo dijo, $2,000, $3,000. Así que ese es el éxito, ¿cierto? De Asociados de México, ¿verdad, abogada? Verdaderamente yo creo que sí, y lo hicimos desde el principio cuando abrimos la oficina, para que tuviéramos un lugar donde las personas se sintieran cómodas, porque hablamos español, porque entendemos su situación, porque no los estamos regañando por el hecho de que ustedes entraron ilegalmente. Sabemos que vinieron a trabajar, sabemos que son personas buenas, que lo que quieren es poder tener
las cosas tranquilas aquí en los Estados Unidos. Pero por eso mismo, porque los respetamos tanto, no queremos que nadie que venga a nuestra oficina salga haciendo algo que no debe. Es como cuando uno tiene a un hijo o a un niño o a un familiar que uno dice, no debe hacer eso, pero lo está haciendo y ojalá pudiera hacer que no lo haga, ¿no? Entonces es lo mismo para nosotros, porque sabemos que hay personas que han hecho algunas cosas que no los ayuda, y no queremos que vuelvan a hacerlo porque entonces se le pone peor la situación. Y se lo vamos a decir si vemos en su situación de que eso le va a quitar la oportunidad de llegar a la residencia o de llegar a la ciudadanía por su propio bien, porque no queremos que caigan en las manos de personas que le van a decir, sí, no te preocupes, dame $1,000 que yo te lo voy a arreglar. Y eso ya entonces ahí comienza otro lío, porque cuando vienen, vamos a ponerle que le den algún papelito que diga que parezca que es algo. Eventualmente, cuando lo arresta de verdad a inmigración, ellos saben que usted entonces tiene algo ilegal en sus manos y eso es lo que usan en contra suya. Y entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Y hay que entender que estamos en un momento donde el gobierno no está favoreciendo a los inmigrantes de ningún lado, porque esas otras, yo sé, estamos hablando de México, estamos hablando de las personas que básicamente tratan con nosotros en su mayoría, aunque hemos tenido muchos de otros países, pero nosotros para nosotros la comunidad mexicana es la comunidad que queremos ayudar en lo más posible. Pero sin embargo, la gente no entiende o no sabe que hay millones de personas de China aquí que están ilegalmente y hay otros millones de personas de aquí, de la India, que están aquí ilegalmente. Y esas personas, me imagino que también tienen que estar pensando de que pueden ser arrestados, aunque no lo vemos en televisión, porque lo que siempre ponen en televisión es algo que se ve que como que son latinos, ¿no? Pero hay un montón de gente que no son de México y que también están siendo arrestadas porque no tienen la documentación adecuada. Y muchos de ellos, sobre todo de esos países, así que de otros países, ellos venían con algún tipo de algo, que algunos de ellos le daban eso de un pase temporal, o por algo que estaba pasando en el país, le daban tiempo para estar aquí, pero se tenían que regresar. Y esas personas, ya les digo, hay millones. Cuando él dijo que él quería deportar a 1 millón cuando llegó el primer día de su presidencia, él hubiera podido deportar a millones que están en la cárcel, que ellos lo tienen ya en la cárcel, y no lo hacen porque las cárceles son privadas y tienen que mantenerlas llenas para que los dueños de esas cárceles ganen dinero. Así que hay que entender mucho del sistema y de cómo funcionan las cosas y entender que nosotros somos un pedacitito así nomás, pero que somos importantes y tenemos derechos y tenemos que hacer las cosas que podemos hacer con lo que tenemos y tenemos que entender lo que tenemos para no meternos en otro problema. Sí, recuerden, es el segmento de Asociados de México con la abogada Lourdes Monteagudo y la presidenta de Asociados de México, Anayasi Vázquez. Abogada, otro mensaje, ¿con qué quiere cerrar? ¿Qué les dejamos a quienes nos escuchan? ¿Y cuál es el mensaje de Asociados de México? Bueno, ya le digo, a finales yo siempre quiero que todos se cuiden personalmente, se cuiden en familia, que no se metan en problemas que pueden usar en contra de ustedes, es decir, a los hombres, no me estén tomando cuando están manejando, si estuvieron tomando, no se metan en el carro a tratar de manejar a la casa, a los demás, no hagan cosas que después se puedan considerar fraudes y papeles que se firman o que se cree que uno cree que puede pasar por algo y resulta que es un papel falso. Eso es un fraude y se considera un crimen. No hagan eso, no estén tratando de llevarse algo de una tienda porque, ay, qué lindo, pero nadie lo va a ver y entonces los arrestan por robo. Todo eso hace que entonces ya no haya muchas posibilidades de ayudar y que los consideren entonces criminales, aunque no lo sean, pero ya no se le puede las mismas
defensas que uno puede usar cuando una persona no ha tenido ningún problema con la ley, no ha hecho nada malo, está trabajando, cuida a sus hijos, no hay peleas en la casa, y uno puede entonces analizar el caso de cada cual para ver cómo se puede llegar a una residencia permanente. Y a Ana Yacine le encanta hacer uno que es como de en familia, hacer muchos al mismo tiempo de la familia para ver si uno puede ayudar al otro, porque a veces tenemos personas que nos dicen es que no tenemos a nadie que nos pueda ayudar, pero a veces haciendo como un juego de ajedrez se puede conseguir de que puedan haber personas que puedan llegar a tener su residencia a través de personas en la familia, si es que se hace correctamente. Y esas cosas lo hacemos porque queremos ayudar, y lo primero que queremos hacer es hacerle esa evaluación gratis, que usted sepa lo que tiene en la mano. Usted después decide si quiere hacerlo, si lo quiere hacer con otra persona, no importa. Nosotros lo que queremos es que usted sepa lo que tiene en la mano. Y entonces, bueno, pues de ahí seguir adelante de una semana a otra, tratar de mantenerlo lo mejor posible y calmarnos un poquito, porque la calma nos da un poquito más de abertura de la mente y no nos cierra a estar con el miedo de no hacer nada. Pues yo le agradezco a la abogada, pero antes de que se vaya, recuerden 773-847-6465, el teléfono de Asociados de México. Y yo le agradezco, como siempre, a nombre de Vicente Cerrado, abogada. Muchas gracias. De nada, hasta la próxima semana. Espero que se me mejore el jefe, como el Vicente, sí. Pero fue un gusto estar con usted hoy aquí en el programa. Gracias. Al contrario, igual se va la abogada, pero yo me quedo unos segundos más con ustedes para agradecerles que me hayan acompañado. Ya saben, es el espacio de Vicente Serrano. Yo soy Francisco